Gordo, un podcast sobre Fat Records en español, temporada 6. Sexta temporada en Gordo, un podcast sobre Fat Records en español. Sexta temporada, sexto año, capítulo 69. Andy, esta pausa nos fue un poco larga, ¿no? Hola, Matías. Sí, weón, estábamos conversando antes de entrar a grabar y creo que es nuestra pausa más extendida, weón. Nunca nos habíamos demorado tanto en empezar, pero bueno, aquí estamos, pues, weón. Pasaron cositas, tú viniste a Chile, hubieron vacaciones entre medio, un verano más extendido, las responsabilidades, los trabajos, todas esas cosas de la vida adulta, pues, weón. Exacto. Pero aquí Aquí con estamos, harta sí. energía, con harto ánimo para una nueva temporada, la sexta, bacán, weón. Buen Tengo clima muchas ganas de esta temporada, buen clima, en los dos lugares. tengo muchas ganas para esta temporada. Sí, yo también. Sexto año no es menor, así que No es menor. nada, poniéndonos las pilas. Ahora, la gente que nos extrañó, por fin hemos llegado y hemos leído sus comentarios, porque preguntábamos de repente qué capítulos quieren escuchar. Los tenemos planeados para este año, así que el que no comenta, pierde. No juega, el que no comenta no juega. No. Pero igual encuentro que lo más perdedor es cuando nos piden capítulos de bandas que no están en Fatpo. ¿Por qué? Que es- Sí, weón, sí, pero pero bueno, bueno, mira, lo que pasa es que yo creo que lo hemos comentado también y en algún momento el universo FAT se nos va a acabar, weón, y y si claro. las energías siguen, podemos extendernos, puta, weón, por todos los otros multiversos Sí, eso y quién sabe, se pues, viene, weón. sí, obvio, pero me gustaría igual saber si es que la gente lo quiere genuinamente así, porque por lo que decís tú de extendernos, o porque son hueones, ¿no? O no cacharon el concepto. Puta, weón, yo prefiero apelar a la primera, Ya, weón, no, sí, no. sí. No subestimemos a nuestro público. No subestimemos a nuestros oyentes, pues, No, weón. Sí, me imagino que entienden un poco de qué se trata esta weá, sí. pues. Oye, nada, pues, ¿qué contáis? ¿Cómo estuvo el verano? El verano rico, vacaciones, se hacen pocas las vacaciones, weón, no se hace Sí, nada. Las semanas están terminan cada vez más agotadoras. No sé si será una weá de la edad, weón, es la edad. o todo está muy agitado, Las dos. weón. Está todo muy agitado, todo muy importante, weón. Entonces el estrés está pero desatado, weón. Pero aquí estamos, pues, weón, dándole cara. Exacto. ¿Y a ti? ¿Cómo estuvo tu visita a Chile? ¿Lo pasaste bien? Lo pasaste bien. Lo pasé bien, hice caleta de cosas, pero pucha, siempre se hace corto porque al final alcanzáis a ver a la gente una o dos veces y fue, po, Sí, po. y fue, así es. Sí, porque también tenéis planeado otras cosas, pues viajes, ¿cachai? La Sí, por eso. familia, y eso también te limita. Y descansar un rato, lo que Claro, se y la pueda también, gente, pues. Pero te vi haciendo un montón de claro, y weas, la gente pues, está en el weón. trabajo también, pues no es como que me pueda juntar con todo el mundo así una Claro. mañana, ¿cachai? A tomar desayuno, o no sé, pues, weón, ¿cachai? Porque vos estáis de vacaciones, pues Exacto, yo nosotros estoy, no. claro, pues que es así, así que, pero no, bien, pues, weón. Excepto el Jorge, que el weón No, no trabaja, así que yo nunca, conozco a así que otro que no igual tiene tiempo trabaja, para todo. pero el Jorge sí trabaja, pero bueno, algunos no tienen necesidad tampoco. No, el Jorge trabaja, po, Claro. weón, pero tiene que los lunes los tiene libres, pues, entonces igual es bacán eso, porque igual se tomó harto tiempo Jorgito, como siempre, para sacarme a pasear. Sí, Jorgito, chiquitito. un Sí, ya no es abracito a tan Jorgito. chiquitito, No, ya un hombre ya declarado. héroe de la escena. Em, Nada, pues, oye, Fat Records, un poco NoFX, pero estamos con NoFX. NoFX, entre polémica, que ya la habíamos comentado el año pasado, hay medias peleas entre Melvin y Fat Mike y los otros dos como poco del lado de Fat Mike, anunciando la película de los 40 años. ¿Qué tal? ¿Cómo van las gestiones para que esté en Sí, se el empezaron, Cinedit? salieron, Inedit? puta, weón, sería pero todo un lujo, po, weón. Pero salieron un poco a desmentir las declaraciones. Melvin dijo que él no lo había demandado y Fat Mike por otro lado diciendo que había perdido a su mejor amigo, que por eso se había terminado la banda. Drama. A ver,
pasaron tantas cosas entre medio, weón, que tantos cagüines que estoy seguro que nunca vamos a saber la verdad, weón. Lo único que sé es que la película se ve buena, se ve buena por todo lo que se ha comentado y lo que ha salido en todos lados. Y quiero puro verla, po, weón. De puras ganas de verla me puse a leer el libro de nuevo por tercera Oye, vez. ¿hay alguna traducción a Eh, español de ese libro o no? sí, pues hay una traducción argentina. Hay una traducción argentina, igual que el de Bad Religion. Hay varios discos que se tradujeron en el país vecino. Puta, sería todo un detalle, weón. También creo que están estrujando y como lo hemos dicho siempre, estirando el chicle con esto de la jubilación y tratar de sacar todos los créditos posibles al respecto. Se dice que la película solamente va a estar en cines, ¿cachai? Que no se va a mostrar en ningún lado. Pero claro, también hablan de que van a empezar la van a empezar a postular a premios, ¿cachai? Como a estos festivales. Entonces también hay un marketing entre medio establecido en cómo se ha manejado el retiro un poco de la banda, po, weón, ¿cachai? Entonces también siento, bueno, lo hemos hablado, po, weón, que está como medio prostituido el tema también, Sí, como muy que es largo. demasiado todo, ¿cachai? El jefe por otro lado vendiendo todo casi, weón. Entonces al final tú decís, puta, estos weones estarán en buena todavía. Cada vez esa opción de que se vuelvan a reunir y hacer un show reunión lo veo cada vez más lejano, ¿cachai? Entonces como es súper ambiguo todo, weón, no hay nada Sí, concreto, me siento. pasa lo mismo. O sea, tengo ganas de ver la película también. No encuentro mala la decisión de primero cómo exhibirla y después venderla, porque después es como el documental de Fat, ¿te acordáis que salió en DVD, estaban en algunas películas y después, años después salió Claro. en los servicios de streaming? Em, lo único malo es que uno, si no tenía el acceso o no la ponen cerca de donde vives tú, te dan ganas de verla, pues. Entonces, igual sería bueno de alguna forma, aunque no lo Obvio, pongan en po. servicios de streaming, que podáis hacer algo como lo que hicieron con el último concierto, ¿cachai? Pagar y verla. O sea, algo así sería bueno. Sí, porque al final, como decís tú, weón, si no estáis cerca no la podéis ver y no sé si yo estoy dispuesto a No, esperar, no sé, pues 2 años, 3 no, años para que salga no. en DVD, pues, weón, por ejemplo. ¿De a dónde, cachai? Entonces, sería muy bueno que Inedit se pusiera las pilas para este año. Los etiqueté varias veces en las publicaciones de la película, así que puta, weón, sería bueno, weón. Como Sería los bueno porque sería Descendants. un golazo, po, weón. Sería un golazo, como lo fue como lo fue del de Descendants, que al final terminó siendo la película más vista de ese festival, po, weón. Tuvieron que darla de nuevo, ¿cachai? Entonces, puta, weón, ¿por qué no, po, weón? Sería muy buena jugada esa, weón. Sí, algunas novedades también de Fat Records en este verano en Latinoamérica e invierno en Europa. Muchos represes. No sé si viste que sacaron hasta represes de Teenage Bottle Rocket ahora para pre-order. El tercer disco de King from the Shadows, el segundo o tercero de Bad Cop, Not Sorry se llama. Uno de Saint Catharines, que ese me sorprendió que hayan sacado uno de Saint Catharines en repres. Raro, ¿no es cierto? Pero bien igual, Sí, pues, porque weón, la así weá hay rara, esperanza que weón. saquen otros discos. Sí, claro, o sea, uno abre un poco la puerta para que empiecen a editar los Honest Dons que nos faltan, o alguna cosita ahí rebuscada que falte de la colección y que se han hecho medio los locos, pues. Pero sí que me llamó mucho la atención esa nueva edición, era como, ya, ok, pero no sé, weón. Y algunos discos nuevos también. Bueno, se viene un nuevo de Western Addiction. Oye, ese lo quiero escuchar, pero ya El brígido. single está bacán, weón, sí. Está muy bueno, En weón. mayo sale. Y salió un disco nuevo de nuestros amigos de Santa Cruz, Good Santa Riddance. Cruz, del ¿Qué Russ, te nuestro amigo pareció? Russ. Puta, ¿sabéis qué? Es un disco que no cambia su esencia a la banda. Ojo, no, aquí no hay un cambio en la forma en que ellos tienen de editar los discos, en sonar, qué sé yo. Se mantiene el espíritu totalmente. Sí lo he escuchado un par de veces, pero todavía no digo así como, oye, la weá buena, weón. Todavía como que lo estoy No. digiriendo, ¿cachai? Todavía estoy en ese proceso. No está desagradable, obvio, como te digo, no es nada nuevo, pero bien, pues se agradece igual un disco de Good Riddance a estas alturas de la vida, pues, weón. Sí, sí, obvio. Lo puedo agregar o sumarme a tu opinión. Lo escuché un par de veces, lo encontré ok, digamos, Claro, bueno. Bueno, es un disco de Good Riddance que no es malo. Es una banda que no saca discos malos, digámoslo así, para mí, claro. por lo menos, mi humilde opinión.
pero no es el más fuerte. Es definitivamente un disco como en su discografía, un disco que podría declararse como el montón. Sí, claro, no pasó tanto tiempo tampoco entre el anterior, entonces también están como con las pilas, ¿cachai? No fue como cuando apareció ese disco que no tocaba, que no grababan, no sé, pues como en 12 años, ¿cachai? Y aparece. Entonces ahí uno sí, con ese disco se lo hizo chupete porque lo echáis de menos, po, ¿cachai? Claro, claro, ese disco es Entonces, buenísimo también. entonces ahora es como que ya, bacán, ¿cachai? Bacán, pero no hace mucho también sacaste un disco muy parecido. Y está ok, Sí, así que dedo eso, para arriba todo el rabo. sí. Lo que sí es interesante es que el primer disco de Good Riddance, en Fat Records, perteneciendo a Hopeless. Yo me lo compré, lo vi, Claro. y atrás dice, bueno, es un disco normal como si hubiese sido de Fat. Lo único que a mí por lo menos que me resaltó el cambio fue la dirección de Fat, es otra. Ya no es la misma. Y Claro, dice Fat Music y tiene la dirección de Hopeless y no más. Pero todo lo demás, hasta el logo de Fat, parece como si hubiese sido un disco de Fat. claro, yo creo que de a poquito. Yo estoy seguro que de a poquito como que lo están como un poco fusionando las empresas, weón, y nos van a hacer, después ya los discos van a ser definitivamente Hopeless y bajo licencia o no sé, weón. Puede Un ser, puede ser. comentario y listo, Pero, ¿cachai? por ahora bien, me pareció bien, buena distribución también. Lo que sí, no sé si viste que hay mucha gente quejándose en las redes sociales, no solo con este disco, sino con el de Propagandhi también pasó, que, Hopeless, digamos, Hopeless, en su rol de distribuidor o de dueño de esta empresa FAT, em, sacó disco anunciando que eran limitados y decía 300 copias de color X, ¿no es cierto? Y después se agotaban ¿Ya? y después, un rato después, sacaban 2, 3 colores más, ¿cachai? Y había gente mucha quejándose que decía que la ciencia de FAT no era esa, pues que era como dejar el color súper limitado y no sacar 50.000 colores como lo que está haciendo, pero bueno, es lo que piden los tiempos también, pues, si la gente quiere discos de Sí, pues colores, es la estrategia. Mm, no negros, pues. claro. Y es la estrategia también, pues, ¿cachai? O sea, hay uno marca un poco la diferencia de que en FAT sí los colores, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de eso, eran exclusivos, pues. Eran una cantidad exclusiva de copias, ¿cachai? Entonces, em, ahora Hopeless quizás se está un poco aprovechando de ese gancho como para vender más discos, en definitiva, ¿cachai? Y, pero no me gusta mucho eso de que oye, tengo este color exclusivo y después te saco 2 colores más, Sí, a mí ¿cachai? tampoco, Entonces, a mí tampoco. es como hacerla del pillín, Sí, pues, sí, ¿cachai? obvio. ¿Cachai? Es como la astucia, y eso cae mal en definitiva, Claro, po. quizás sería mejor sacarlos todos. Igual uno puede entender que queréis Claro, sacar lo po, máximo y si, no sé, pues sacaste 500 discos un día y se te agotan, ¿cachai? Que voy a sacar un segundo. Pero esto parece todo claro. pensado estratégicamente porque salen inmediatamente, Sí, pues ¿cachai? comercial. Total comercial y está ok. Por último, que hagan según la zona, no sé, pues según. Como lo hacen otros sellos, no sé si viste Vagrant cuando estaba por licencia de Epitaph también, que sacó Represses y decía, no sé, pues exclusivo para Europa, exclusivo para, no sé, para la tienda X. Por último, así, pero no sé. Es un poco raro. Transparencia al final, si al final es transparencia nomás, weón, solo eso, ¿cachai? Porque al final hay gente que realmente le importan estas weás y hay gente que se vuelve histérica también con este tipo de cosas, pues, weón. Saber que se perdieron los colores nuevos, weón, porque te compraste el otro, no sé, pues, weón. Pueden entrar en Claro, pánico. claro, es que eso. Y eso también es jugar un poco también con tus clientes o con la gente que te Claro, es compra tratar de discos, sacar el pues, weón, máximo ¿cachai? provecho igual a costa de todo, pero no sé, Claro, mira yo. claro. O sea, onda, ¿para qué nos vamos a hacer atados si los discos los van a comprar igual? ¿Cachai? Es como un discurso así, como Hasta ahora igual no han sacado ningún repress que a mí me haya interesado, no he comprado ninguno porque todos los que han sacado ya lo habían sacado hace poco, entonces los tenía en color. Quizás el único que no tenía era el Cool to Be You de sí, Descendants, que lo tengo en negro, pero me lo compré de la época, como que no quise entrar en esa. sí, Me da como lo que te da mismo, lo ¿cachai? mismo. Pero si fueran discos que no tengo, ¿cachai? Y salen en color, Mm, igual lo compraría, pero hasta ahora nada mucho que me haya interesado. claro, estoy igual. Tampoco nada del otro mundo. Así que, amigo Iván, muévete con el Good Riddance. Me falta, Sí, por Acito favor. FX lo vi también en Santiago, en una feria de vinilo, andaba ahí, con una bolsa de dinero. Pero buenos precios sí, como que estuve mirando ahí hay unas weas
pero increíblemente cara en general, ¿no? Sí. En Santiago, en comparación a Europa, acá los discos igual están más caros, pero pucha, no sé, po, de repente sentís que hay un disco que está prensado en Santiago y que por ser limitado y todo, y un poco limitado, 50, 60 lucas, igual me parece excesivo. Sí, mira, yo que vendo discos también puedo quizás justificar un poco la alza de los precios porque en realidad está todo más caro también, pues. Sí, obvio, sí. Los envíos están cada vez más caros, sobre todo para este lado del mundo, entonces em, no hay cómo sostenerlo, ¿cachai? Entonces tenéis que traspasar toda esa inversión al precio final y al final, valga la Sí, redundancia, pero aún así hay gente que se zafa, weón. Aún así hay gente que quiere ganar el doble de lo que ya, ¿cachai? Y es como, amigo, es un disco, weón, ¿cachai? Uno entiende las tiendas más grandes, las tiendas establecidas que tienen que pagar un arriendo, quizás tienen que jugársela con más ingresos, no sé, no tengo idea, ¿cachai? Pero también hay tiendas independientes o online que también se pasan con los precios, weón, ¿cachai? Entonces, al final terminé transformando el coleccionismo en casi como una weá de elite, weón. Y esa weá la encuentro como media fome, weón. sí, eso es lo fome, es verdad. Pero bueno, vamos a lo que nos convoca. Esta banda la habían Vamos, pedido desde que partimos el podcast, es una de las bandas más importantes de sí. FAT, digamos, del alumni de FAT, y quizás la banda más exitosa que ha salido de FAT. Seguramente es la más exitosa, no sé, ahí lo podríamos discutir con Against Me, pero no, esto es mucho más grande que Against Me, yo creo. Rise Against desde Chicago, ¿qué te parece? Chicago. Sí, mira, yo creo que eh, se transformó en una banda estadio. Bueno, ahí vamos a ir Sí, desmenuzando un poco a medida que avanza el capítulo, pero el hecho de que una banda fat se conforme, o sea, se transforme, digo, en una banda estadio, ya eso le da un plus distinto a todas las otras bandas que hemos hablado, claro. ¿cachai? Porque Against Me también es una banda gigante ahora, pero no sé si no sé, po, no me lo imagino en un estadio grande No, no, no. haciendo un concierto, No, no. a no ser que estén teloneando, no sé, pues, bueno, a los Foo Fighters, Claro, que ya lo hicieron, ¿cachai? pero Que fue ya lo la hicieron. única vez, exacto. Entonces, eso me pasa a mí con Rise Against. Le tengo mucho cariño, perdí el rastro, así como adelantándome un poquito, Sí, perdí el rastro un poco a medida que pasaban los discos, porque ahí voy a ir contando un poco mi experiencia personal, sí. pero es una banda que tenía un capítulo ganado desde la primera temporada nomás, po. Y que habíamos hecho sus predecesores, que es 88 Fingers Louie, porque digamos que al menos de la primera formación de Rise Against, dos integrantes tocaban en 88 Fingers Louie, uno sigue tocando, que es Joe Príncipe, digámosle Joe Príncipe, porque los gringos le dicen Joe Príncipe, el bajista, y en el guitarrista del primer disco, Dan Blekinski, más conocido como Mr. Precision, Mr. Precision, con su cabellera al un viento. máximo, weón. Con su pelo ahí, con el tío Nacho ya, pero ya ¿Qué el tío lisito, Nacho? hermoso, pelo. Hay una marca acá de champú, tío Nacho, que te hace, no sé qué weá te hace en el pelo, pero No, eso no lo había escuchado nunca. Em, sí, pues Rise Against nace un poco de las cenizas de 88 Fingers Louie, una banda, un emblema casi en Chicago, en la ciudad de Chicago. Hoy día pensaba, ¿será emblema realmente 88 Fingers Louie? A lo mejor quizás para Chicago, Sí. pero quizás para el resto del país, de Estados Unidos, debe ser una banda más nomás Sí, yo también, creo que po, sí. ¿cachai? Dada la magnitud de Sí, la wea, es que po, la vida es muy corta también de 88 Finger Louie, 2 discos, separación rápida, ¿cachai? En claro. poco tiempo. En Chicago sí, pero más allá de eso no. Después tiene unos shows Sí, eso reuniones sí. por ahí, Bueno, un un disco DVD, reunión ¿cachai? también, Dando que vueltas, un disco sí, reunión. Sí, uno que le gusta mucho la banda y le tiene mucho cariño, lo siente como una especie de eminencia en la ciudad de Chicago, pero claro, po, guardando todas las proporciones, po, nosotros no tenemos idea de lo que pasa allá o en Estados Unidos. Esta banda Rise Against nace de las cenizas de los héroes 88 Fingers Louie
cacha, el Joe Príncipe, el hombre en 1999 termina 88 y el 2000 Sí. ya empieza Es con Rise que, Again. también la partida de ATA fue en una gira, pues, se pelearon, ¿cachai? Entonces, yo creo que ahí él con Sí. Mr. Precision querían seguir haciendo, y de hecho se nota igual musicalmente, hay unos temas de los primeros discos muy de ATA, ¿cachai? Bueno, el primero sobre todo. Pero sí, al principio Mm, se llamaban sí. Transistor Revolt. Malo el nombre. ¿Por qué lo Malo. habrán cambiado? ¿Por qué lo habrán cambiado? ¿Fat Mike le habrá hecho cambiar el nombre? Ah. Dicen que sí, de verdad que sí. Bueno, dicen que, bueno, con esta base entre los dos, dicen que Joe conoce a Tim en un concierto de Psycho Fitol. Em, Sick of It All. claro, Tim Malrats se llama. Nosotros le vamos a decir solamente a nuestro amigo Tim, que venía tocando de una banda que se llama Baxter, que, bueno, una banda así de hardcore melódico también, y en Baxter también tocaba Neil Hennessy, que toca batería en The Lawrence Arms. Tocaba la guitarra ahí. Sí, Mira, todas claro que sí. las cosas. Tim era un activo de la escena y había tenido varios proyectos de corto plazo o que no salieron de las salas de ensayo, varias cosas por ahí. Y cuando Joe Príncipe le dice que lo quería invitar a cantar unas canciones, el güey no quería cantar, porque quería como tocar la guitarra, Exacto, po, sí. ¿cachai? Quería tocar la guitarra y lo convencen casi que cantara. Bueno, ahora Rise Against, el team toca guitarra y todo, En y algunos es temas, parte sí. de su show, Sí, qué sé es yo. como The Offspring, así como que en algunos Pero, temas, sí. claro, pero al principio solo vocalista y puta, weón. Qué maravilla de Sí, disco. sí, Qué sí, sí, maravilla de sí. primer disco, Bueno, weón. Tim también tocaba en una banda metalcore con nuestro amigo Jorge Water, perdón, con Pete Wentz de Fall Out Boy. Y no, venía de eso, pero claro, dicen que Fat Mike se fijó en ese EP de Transistor Revolt. El baterista original se llamaba Tony Tintari en ese tiempo, porque después lo cambian, ¿no es cierto? Y también tenían otro guitarrista que se llamaba Kevin White. Y entre esas conexiones, en el circuito, por decirlo de alguna forma, entró el baterista, el primero, que se llama Brandon Barnes, que había hecho una audición para tocar en Good Riddance, pero no había quedado. Entonces, como que habían escuchado ahí, entre esos contactos se los dieron, pero bueno, dicen que sí, que Fat Mike les dijo que los fichaba, pero la condición era que se tenían que cambiar el nombre. Ya, pero igual le hizo buena jugada, po. Igual le hizo un buen favor. Le Exacto. hizo un buen favor. Entonces, así como llegan a Fat y nos entramos en un disco, que es un discazo, que es el primero, de Unraveling 2001, grabado en Sonic Iguana Studios en Indiana, bajo la producción de nuestro amigo Mass Giorgini, que aparece pero como 50.000 capítulos de los que hemos hecho, con Mr. Precision cumpliendo el rol no solo de guitarrista, sino como ingeniero de soporte ahí, de ayudante, asistente, en Sonic Iguana. Dicen que la grabación duró pero mucho, pero yo tengo una historia con este disco también, pero primero te quiero preguntar, para mí es el mejor disco, no sé, por lo menos que a mí me gusta más. Sí, a mí es uno es uno de los 4 discos que me gustan de la banda, que me gustan así demasiado. Yo este disco lo encontré en un CD, me prestó un amigo con estas carpetas de MP3, ponte tú, ¿cachai? Ahí me apareció este disco por primera vez en mi vida y puta, weón. Qué discazo, porque sabéis que yo, después con la discografía, uno sentía, o con los discos que vendrían un poco después, uno sentía que este era como la nueva esperanza de la música que a mí tanto me había gustado y que había estado media fome al principio de los 2000, ¿cachai? Entonces venían estos cabros, jóvenes, obvio, a mezclar todas esas weas que te gustaban, las bandas rápidas, las bandas gritadas a veces melódicas, como que me hacían una fusión completa de todas las cosas que por lo menos a mí más me gustaban en ese momento y yo decía, weón, esta banda es el futuro, ¿cachai? Esta banda Sí, es el yo creo que todo futuro. el mundo tuvo esa sensación, ¿o no? Fue como el viento fresco, aparte que venían todas Claro. las bandas que a nosotros nos gustaban sacando discos un poco más pop y más lentos, como,
no sé, po, No Use for a Name, Miren Collins, todas esas bandas las Claro. van sacando un poco más pop y de repente aparece esto que era como una Obvio, po, patada weón, así en la obvio. cabeza. Y aparte que tienen ese sonido que de Chicago que obviamente que se separa un poco de Los Ángeles, que el de Los Ángeles como más es más es más limpio, es Gris, más pulcro, sí. y el de Chicago es más sucio, no sé, tendrá que ver Sí, con pues el clima, no tengo deprimente. idea, Exacto. Yo ¿cachai? creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, es más cochino y lo hace como más artesanal, más casero, weón, y puta, weón, me acuerdo haberle hecho chupete a este disco, weón, también, mis top de top, weón. Sí. No, mira, yo tengo la historia que a mí este disco me lo vendió el Carlos, el persa, así en CD regrabado, po. Y él me No, dijo que no, 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 eran. a Ah, aquí no, no se fomenta perdón. la piratería, amigo. No, No, ubícate. perdón. Déjame grabar esta parte de nuevo. Después la corto, ¿dale? Bueno, tengo una historia con este disco que fui al persa y me lo vendió el Carlos, original, recién pedido desde Fat Records. Ah, buena, venía hasta con el código postal. Exacto, todo, todo. Y él me dijo que eran integrantes de ATA. Entonces, eh, me gustó apenas me lo pasó, ¿cachai? Antes de escucharlo ya me gustó. Ya, sí, sí, claro. Em, y nada, pues bacán. Y cómo empieza más encima con el bajo y ese tema que es ultra rápido, Alive and Well, que es uno de Oye, mis weón. temas favoritos. Dice, esa parte cuando parte no es que dice Are you ready to rock? Es de una Sí. película. Ese es Jack Black en la película que se llama en inglés, se llama The Cable Guy. En Chile creo que Ah, se llama El Insoportable, es pero es de Jim Carrey. Jim Carrey, sí, De pero Jim es Carrey, cuando sí. está ahí con Jack Black, creo que se llama El Insoportable, ¿no? Que es el que uno que empieza a seguir a todo el mundo. Sí, 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 En el que el España instalador se del llama cable El y se Tío pone un poco Instalador del obsesivo. Cable. Feo, No, chaval. en España se llama El Tío Insoportable Instalador del Cable. Y parte con eso y... oh, era una Bueno, frescura es que a la época. me pasa con los discos de los primeros discos de Rise Against que son rápido, 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 una canción a medio tiempo, un poquito más lenta, pero aún así igual es como siento que es como para descansar un poco y de ahí de nuevo, de nuevo, de nuevo, y de ahí lo mismo, una pausa. Oye, weón, qué bien trabajado la selección de canciones y el orden de Sí, los discos, weón. sí, sí, totalmente. ¿Sabes que yo tengo La como cuando cagó, lo weón. escucho este disco, ahora que empecé preparando el capítulo, escuchar toda la discografía y como decías tú, también me perdí entre su discografía y ahora le di tiempo a escuchar todo. Cuando escucho este disco tengo unas sensaciones que me transportan a esa época, a Obvio, po. ese CD Sí, original en mi, claro. en mi radio, así que también leía MP3 en mi pieza, pues, de cabros chicos, pues, del colegio, pues. O sea, no, un poco después Sí, del tenemos que colegio, pensar pero que por este ahí. disco sí, pues tenemos que pensar que este disco salió el 2001. Ah, sí, estaba en el colegio. Yo estaba en mi último año, mira. Yo había salido recién del colegio, entonces también tenía harto tiempo para para escuchar y tener Exacto. cuestiones nuevas a la paila. Y claro, pues uno venía ya un poco como desgastado, un poco con las bandas que a uno le gustaban, porque estaban sacando discos que Es que era ahí la época del nomás, emo, po, ¿cachai? weón. Era Como la época de la segunda oleada claro, pues, del emo pop MTV, pues, no del claro. emo noventas, ¿cachai? Texas is Claro, the Reason, claro que pero sí, po. del emo 2000, ¿cachai? Era la época de Taking Sí. Back Sunday, la época de New Found Glory, de Dashboard Confessional y todo eso, po. Claro, pues entonces como que estábamos bombardeados como por esos sonidos tan pop, Sí, que está todo bien, sí, sí, todo ¿cachai? bien, Está sí. todo bien, pero aparecen estos cabros, weón, que al final terminan siendo, puta, weón, nueva energía, Una siento yo, weón, salvación al nueva género energía y nuevas también. ganas, Como que inventaron tal su propio cual. género también, ¿o no? Como que Tal sí, cual, weón. Tal cual, porque mezclan todo, pues, weón, porque a veces podía escuchar y escucháis a Black Flag, a veces escucháis a los Descendants, a veces escucháis a los Minor Threat, a veces escucháis a Bad Religion, podía escucharlos todos en una misma banda, weón, y es, puta, weón, es sí, sí, genial. es verdad. Y eso no siempre pega muy bien, el de combinar tantas cosas, pero como decís tú, tiene varios temas, uno que se llama 401 Kill, que es como más lento, hay uno que se llama Six Way Till Sunday, que es un tema, para mí ese tema podría ser un tema de 88 Things Louis. Le ponís la voz de Dennis y un tema Sí, de pues. 88 Fingers Louis. Estoy seguro que eso es lo de hecho Mr. Precision con Joe Príncipe, porque Bueno, Tim en varias entrevistas dice que
esta banda no hubiese existido sin Joe Príncipe, sin el interés, sin el hinchar las weas, sin perseguir, sin la insistencia, sin lo porfiado de Joe No, y más Príncipe. encima, ¿Cachai? bajista tremendo. Él es básicamente el gestor, Sí, claro. Él es el gestor de los todo esto. temas, los bajos increíbles que se saca de esa intro. No sé, hermoso. Hay un tema que se llama Weight of Time que canta Russ Rankin de Good Riddance en este disco también. Sí. Sí, es que más encima, este disco tiene todo, porque, o sea, básicamente los primeros discos de esta banda tienen todo, porque involucran a mucha gente que es parte de la escena, ¿cachai? De la gente que uno conoce de otras bandas, tú nombraste a Russ Rankin, después va a entrar Bill Stevenson con Jason Livermore, ¿cachai? Entonces, entra en el mundo en el que nosotros estuvimos en los Sí, 90 así sí. acostumbrados a ese sonido y entran estos cabros nuevos, sangre nueva, a usar las mismas herramientas. Puta, weón. El futuro, Sí, decía yo. El y todo el futuro. mundo, como que yo me acuerdo que en ese tiempo ya le cayó y mucha gente y muchas bandas también empezaron con como influencia de Rise Against, como a pesar de llevar tan poco tiempo en la escena. Pero todo Claro. éxito trae problemas a veces. Y es así como después de la gira de este disco o durante la gira hay una pelea grande, sobre todo entre Tim y Mr. Precision, que deja a Dan abandonando la banda y dejando la banda Rise Against. Hay varios rumores de por qué abandonó la banda. ¿Qué te parece? No sé, weón. Puta, weón. También, a lo mejor, Mr. Precision tenía su carácter el Eso es hombre, lo po, que se weón. dice, sí. ¿Cachai? Si por algo también, si también 88 Fingers Louis también cuenta la leyenda de que los problemas de su Que era muy separación preciso, también po. fueron por Entonces él, cuando ¿cachai? salía una cosa que no Entonces, era... era Sí, demasiado técnico, claro, po, sí, po. demasiado Bill Stevenson, Sí. Bueno, claro, las ¿cachai? malas lenguas cuentan que lo echaron por su pelo. Te Es gusta que la es muy copucha, buena, vos, esta weón, polémica es te muy buena. encanta, Es que weón, si te encanta fuera el verdad sería Kawin. buenísimo. Dicen que lo echaron por su pelo. Traté de No, hacerme el weón, lo pero ya, echaron por dale. su pelo. Eso ¿Ah? es lo que cuentan las malas lenguas, que lo echaron porque Que tenía el era pelo muy era el pelo metalero muy y no se lo quería metalero. cortar y la pinta. No sé. No, en esa época no me puedo imaginar, pero puede haber sido que le hayan dicho de alguna forma, oye, como que no pegáis mucho en la banda, porque puta, tiene como unos jeans así de Bon Jovi, unas botas o no sé, pues siempre se sí, Oye, pero cabe destacar que en toda banda de colegio, ya sea punk, lo que sí, sea, sí, sí, siempre hay sí, un sí, metalero tocando la es guitarra, verdad, es weón. verdad. Siempre. Pero no sé, pues, estuve leyendo y también leyendo en Reddit, también para las copuchas, mucha gente que fans de Rise Against dicen que no se pueden imaginar que puede haber pasado eso, que tenía que ver con otra cosa. Mira, ¿sabéis que yo en esa época puedo discrepar? O Sí, sea, lo puedo ahora discutir sí, o puedo no creerlo. sí, Pero con sí, Rise es que Against ahora, ahora sí, pues ahora ya sí, están de todas cuidando una maneras. imagen y todo. Y en Ahora de esa todas maneras lo vamos a hablar. época difícil, Sí. pero sería muy bueno. Si hubiese sido verdad, es muy bueno, pero igual la pinta no pegaba, hay que decirlo. No pegaba, no pegaba, no Sí, no pegaba. Eso, pegaba, po, en las fotos no pegaba, po. Más encima que el otro, el team tiene los ojitos, ¿cómo se llaman esas personas que tienen los ojos de siberianas. distinto color? Sí, no, personas siberianas. No. No sé, güey. Bueno, el siberiano es bonito para las Sí. fotos, pues, weón. El otro no, pues, ¿cachai? Pero en esa época tenía un cortepelo también de mierda, pues, weón. Sí, tenía así Sí, como medio longi. como medio, sí, pues como de Zack de la Rocha, pero malo, pues, ¿cachai? Oh, Oye, ¿cuánta conchetumare. gente a propósito de Zack de la Rocha, que confunde las bandas por Rage Against the Machine con Uh, Rise Against? sí. Mucha, es verdad Joe eso. Príncipe lo dice en una entrevista, po, ¿Sí? que ¿Sí? era demasiado, onda, como habían tocado en un festival y se estaban quedando en un hotel y habían llegado muchos fans pensando que eran los Rage Against the Machine y al final se llevaron una gran decepción al ver que eran los Rage Against. Sí. Me lo voy a imaginar. Oye, avanzando un poco en la discografía y haciendo el nexo con la polémica que acabo de decir, sale el disco, el segundo y el último LP, por lo menos, en Fat Records, RPM, Revolutions Per Minute, el año 2003.
Y aquí en algunos CD habían como promos de Fat y todo, y no sé si sabíais que hay un texto de Fat Mike que viene adentro, que lo dice, Ah, ¿no? lo voy a leer textual porque es gracioso, y Ah, esto es lo que yo creo que es lo que yo interpreto que puede haber empezado la polémica. La primera vez que vi tocar a Rise Against en un pequeño club frente a 90 personas, pensé que estaban bastante bien. Su guitarrista era una especie de tipo rockero con el pelo larguísimo, así que les dije que si querían hacerse grandes, necesitaban un guitarrista nuevo sin pelo. Entonces consiguieron al pelado Zack de Only Crime y ahora son totalmente increíbles. Llenan arenas y probablemente son una de las mejores bandas de la historia. ¿Fue todo esto porque echaron a su guitarrista hippie? Yo digo que sí. Ya, pero viste, entonces a lo mejor tenéis mucha Sí. razón. El mito no es tan irreal. Eso, obviamente, todavía no entraba Zack a la banda, pero eso fue lo que pusieron en algunos promos de Represses que salieron después. Pero bueno, un poco ¿Cómo se debe de, haber de- sentido o cómo se debe haber sentido Mr. Precision al leer estas weá y todo, weón, como el pico? Bueno, y el todavía tiene el éxito y toda pelo la weá. Bueno, es hermoso. que sí, sí, pu, todavía hermoso. Qué lindo te ves con Valerina. Sí, pues, weón. Después formó una banda que se llamaba Al Este. No sé si te acordáis. No. ¡Hay un límite! Em, no sé, yo siempre me pregunto qué pensarán las personas cuando se van de las bandas y después las bandas se vuelven tan exitosas, o como el baterista de Green Day también que no quiso seguir con ellos, ¿cachai? Y todo. ¿Qué deben Claro. pensar después, pues, weón? Ese weón se debe hasta el día de hoy pegar puñaladas, weón. Sí, pero ese igual se debe haber forrado porque el primer disco lo grabó él igual, pues. Yo creo que igual Sí, se claro, o forró. sea, algo de créditos de haber tenido y hasta Sí. el día de hoy. Pero igual, pues imagínate, pues no debe ser nada en comparación a lo que recibe la banda, pues, weón. Acá se tomó una decisión un poco clave en su carrera, que fue amplificar el sonido más duro de la música, porque el primer disco, como decíamos, era súper agresivo, y acá encontraron a la pareja perfecta que tú ya lo habías nombrado, Bill Stevenson y Jason Livermore, del estudio Blasting Room en Colorado, y en su asociación sacan este disco que, bueno, Unraveling era como más introspectivo y un poco más oscuro en esa forma, y este es como ya es crítica política, pero se parecen igual, yo creo, en cuanto como que los dos pegan, ¿cachai? Sí, se parecen mucho. El primero tiene la energía de ser el primer disco también. Tiene como toda esa vibra de la carta de presentación. Y el segundo ya es un disco un poco más elaborado, un poco más producido. Bueno, todos sabemos la mano que tienen esos dos aparecidos como Bill Stevenson y Livermore. Em, entonces ellos también le arreglaron un poquito las perillas para que sonaran un poquito mejor y agregándole un poquito más de crítica política a sus letras, puta, weón, quedó un discazo, weón. Cómo parte ese disco, weón, puta, es genial, weón. La primera canción es mi favorita, weón. Bueno, y hasta como, la verdad es que me gustan casi todas las de ese disco, weón. Ese fue el primer disco que yo tuve en físico, Mira, mira. Y bueno, acá aparece también como un poco más una canción más lenta con el intro de bajo, Lighty Angel, que fue como en ese tiempo también un super hit, claro. no sé si todavía seguirán tocando, porque yo no veo Rise Against, lo vi solamente una vez que tocaron en Chile, ¿te Ah, acuerdas en cómo se llama? el Ross En Fest. ese, ahí, la única vez que los vi. ¿Qué año fue eso? A ver, voy a Eso debe buscar. haber sido Dos antes de que me vine acá, así que ha mil doce, sido el 2012, 13, me imagino. Y nada, discaso, discaso. No, discazo, No sé, absoluto, como absoluto. siempre me dan ganas de escuchar los dos juntos. No sé, eso me pasa a mí. 2012, sí, fue 2012, amigo. Sí, ya. Cuando vino Alkaline Trio, Strike Like Manifesto, Anti-Flag, Strike Anywhere. Bueno, fueron 2 días. Qué bien lo pasamos. Pennywise también. Mira, ¿verdad? ¿Verdad que había vuelto Jim Jim. hace poco? ¿Algo más que agregar de estos dos discos en FAT? Porque son la única huella discográfica en LP. Hasta aquí Mm, en la discografía yo voy perfecto. 10 de 10. Sí, No, sí, no me 10 de 10. quejo, Eso. todo me gusta, todo aprobado y discos que se pueden escuchar varias veces al día, sin Hasta el problema. día de hoy. Y hasta el día de Hasta hoy. el día de hoy, Sí. claramente. Un año después, después de dos discos en un sello independiente, en el underground, toman la decisión que divide a algunos fans, obviamente, o de cualquier banda punk, ¿no es cierto? Acá nos da lo mismo, lo hemos dicho 50.000 veces.
que fue a firmar por un sello mayor, que fue DreamWorks Records, pero justo en ese tiempo había como una absorción de ese sello por Universal. Tú sabéis que al final son tres multinacionales que se compraron Claro. todas las chicas, que es Universal, Sony y Warner. Y entonces lo sacan bajo el sello de Geffen Records, conocido por sacar bandas como Nirvana. eh, Claro. Como que no fue un camino muy directo, pero al final como que terminó bien. Y nada, trabajaron con otra gente, con Howard Benson y Mark Richardson, se apartaron de esta dupla Fat y sacan el disco Siren Songs on the Counterculture el año 2004. Este disco yo sí también lo compré al Carlos en las mismas condiciones que tú compraste el primero. Original. Original, Original y obvio. sellado. Original y sellado. Sí, aquí se nota más producción y también el mérito es después del segundo disco saltar a un sello un poco más grande también no deja de ser. Claro, aquí también empezaron a codearse con otras bandas, pues, weón. Aquí empiezan a aparecer en la gira, no sé, por los My Chemical Romance, los Atreyu, todas esas weas, ¿cachai? Empiezan a aparecer en sus conciertos masivos y empiezan a llegar a más gente, a otro público también. Entonces también tus discos tenían que sonar distinto, pues. Este disco parte heavy, pero después se pone como mucho más melódico, State of the se pone Union se llama el demasiado primer melódico a disco, veces, el primer tema. claro. Sí, buenísimo. Y después se pone muy, muy melódico, es muy, muy melódico en comparación a los discos y canciones anteriores. Entonces también aquí te hace pensar un poco de que hay producción y hay comentarios y hay líneas editoriales también, entendiendo un poco el contexto, ¿cachai? Que también empiezan a forzar un poco las decisiones de la banda a la hora de hacer un disco, po, ¿cachai? Claro. Así que también se trabaja distinto ahora también en una multi, po, weón. Claro, aparte acá también aparece como ya un poco más programado, todo sale Swing Life Away, que es como la primera balada que se transforma en un tema así súper conocido también de la banda hasta el día de hoy. Esa balada, Claro. una de las favoritas de Tim. Decían que esa, la de Sing Life Away, salió como un single que sonaba en las radios, Sí, po, po. weón. Entonces mucha gente pensó que era una banda como que tocaba así, a lo Sí, Coldplay. sí, sí, claro. Pero a la hora de comprarse el disco y parte con State of the Union, dicen: "Qué Sí, chucha, obvio, weón, qué obvio. chucha, ¿dónde me metí?". Claro, es que eso es lo que pasa con ese tipo de baladas también, con Green Day, Good Riddance y todo. Bueno, Green Day era una banda ya famosa y todo, pero hacerte conocido con una banda, con una Claro. canción así es raro, obviamente, para la gente que después llega a la banda. Sí, po. Bueno, ahí se veía a Claro que Tim sí, ya po. tocando guitarra por primera vez. Como decíamos, State of the Union, The First Drop, que era un tema que podría haber sido del disco anterior. Give It All, que es como ese es Temazo. un hit, el video es bacán, ¿cachai? Que Es nos un mostraba hit, así, himno. Mm. boicoteando la industria, ¿cachai? Animal y todo en un Claro, claro, metro, así claro, con claro. gente toda vestida de negro, que era la gente como uno, pues, ¿cachai? Que lo veía y así. Y nada, hermoso. Claro, hay que también hay que convenir que toda la banda es activista en el sentido de los derechos Sí, en ese animales y tiempo todo. salían Recibieron un con PETA y disco todo, sí, por con PETA. poleras de Mm. PETA y todo. ¿Qué recibieron? Recibieron un homenaje, un premio por Ah, ser la banda, no sé. activista, sí. En cuanto Claro que sí. a temas comerciales, el disco se convirtió como en la primera entrada al top 40 de las canciones alternativas con Swing Life Away, como decíamos, y Give It All también, un poco más abajo, pero no entró tan fuerte como en los rankings como se podría haber esperado de una banda que salta a un multinacional. Todavía no, o sea, habían dado un paso siguiente, iban haciendo como pequeños pasitos hacia adelante. Me gusta que Joe Príncipe también como que resumía su ambición, así como un poco de una forma súper honesta, que decía que la única meta en ese tiempo era vender suficientes discos para no tener que buscar un trabajo cuando volvieron después de la gira. Claro, po, totalmente, totalmente. No sabía nada que después le iba a ir mucho mejor. Claro, claro. Y así, en cuanto a estos pasitos, como si también de gira con otras bandas, sale el cuarto disco, 2 años después, 2006, The Sufferer and the Witness.
Y si Siren Songs fue el primer salto al mainstream, este fue la consolidación. Y aparte que este tiene como un salto hacia atrás en el Sí, sentido de cómo suena, porque este es como que se saltara al anterior y volviera un poco al sonido de antes, ¿cachai? Que es como más, porque volvieron con Bill Stevenson y ¿cachai? Livermore. Entonces ahí hay de nuevo la mano de los chiquillos, po, weón, ¿cachai? Entonces tienen sus razones, po, weón. Y puta, a mí este disco me fascina, weón. De hecho, lo estaba escuchando antes A de mí que me gusta entráramos a más que el grabar. anterior. Sí, A mí también, a mí me gusta también. mucho más. Sí, sí. A pesar de que, bueno, State of the Union y Give It All del otro disco son temazos, pero este tiene, bueno, ese tema que se llama Prayer of the Refugee, donde salen como criticando a los Temazo. sweatshops en el video, tocan en un supermercado como un Walmart y se prenden las luces y muestran también a como a la gente, a los niños, como construyendo las cosas que después la gente va a comprar en oferta en Estados Unidos. Sí, o Y sea, el tema es muy bueno. hay un rollo totalmente consciente en todo lo que hacía la banda en ese momento, po, weón. Y puta que yo lo encontraba fantástico, weón. Yo encontraba fantástico todo lo que hacían, me gustaba mucho, weón. Me gustaba mucho sus videos, las canciones, los discos, todo, weón, me gustaba todo, weón. Hay un DVDs también que salieron, weón. Todo lo que hacían me gustaba mucho, weón. Me gustaba mucho sus videos, las canciones, los discos, todo, weón, me gustaba todo, weón. Hay un Sí, DVDs también que salieron, weón. hasta ahora, hasta el cuarto tema también como gráficamente bacán. A mí me gustan las portadas de sus discos. Las dos primeras son, pero portadas tipo Fat, pero 100%. Sí, Sí, a mí también, hasta ahora. hasta ahora. Hasta el disco que viene. Sí. Bueno, comercialmente, top 10 del Billboard por primera vez, que también fue el primero en que tuvo como más roce, por decirlo así, como fuera de Estados Unidos y donde llegaron a Europa súper grande también en cuanto a las radios y todo, y tocando en festivales. También fue acá también estuvieron de gira con My Chemical Romance, como decías tú, cuando My Claro. Chemical Romance también fue como una explosión gigante también en el mainstream de un Sí, día para po. otro, ¿cachai? Mm, Entonces, claro. estuvieron tocando en el Warped Tour como cabezas, ¿cachai? Ya era una banda ya consolidada, gigante, ya que te esté en el top 10 del Billboard ya te dice otra cosa en cuanto a público. Sí, claro, lo hemos comentado en otros capítulos también de bandas que se han hecho un poco más grandes a través de su carrera, pero qué heavy debe ser un día estar tocando para 100 y al otro día estar tocando para, no sé, pues 3000. Es caleta, loco, es caleta. Es Sí. heavy, weón. Bueno, este sería el disco también que confirma también luego de esa gira con My Chemical Romance de la partida del guitarrista Chris Chase, conocido también por tocar en una banda que se llama Reach the Sky, que también es bandaza. Hardcore. Hardcore melódico, sí, pero hardcore. Sí, era Sí, hardcore, sí, sí, el sí. loco salía, ¿te Sí. acordáis? Con polerones de Bane, así como en los videos y todo. Sí, pues siempre se movieron también como en ese circuito, bien hardcore y todo, ¿cachai? Entonces era como. Oye, delante mencionaste a Only Crime. Oye, weón, se viene ese Sí, capítulo, weón. Alerta de claro, spoiler. Only alerta de Crime, weón. spoiler. Qué bandaza, Porque weón. el guitarrista también que reemplaza a Chris Chase es Zach Blair, que es el guitarrista de Only Crime. Bandaza, ojo, ojo. The Fat, ojo, atención. Atención. Y nada, así termina un poco la época de Chris Chase con estos dos discos, estos videos, esta gira, y se establece un poco también al mismo tiempo la formación de Rise Against, porque desde este punto, desde el disco que saldría 2 años después, Appeal to Reason, ya no tendrían cambio en su formación. Y el primer disco, No. también como guitarrista también en cuanto a la grabación, y también producido por Stevenson y Livermore. El álbum debutó en el número 3 de Billboard. Y acá ya empieza a aparecer la controversia con algunos fans. Acá como que empieza un poco un quiebre en el cuanto al sonido. Sí, empieza un quiebre por el sonido y el diseño. Qué portada más horrenda, hermano. Es como una cosa amarilla, como con una letra horrible. Este disco aparece cuando los Pokémones estaban Sí, desatados en todos lados y todos los usaban estos pinceles de Photoshop para lo que sea. Entonces, este disco, esta portada pareciera que fuera un collage de pinceles de Photoshop sin ningún sentido.
claro, uno puede ver ahí unos aviones de guerra, qué sé yo, entre medio, pero en comparación a los discos anteriores, weón, puta, weón. Y de este disco ya aquí ya empiezo a bajar yo un poco el cariño y el fanatismo con la banda. Aquí ya hay canciones que me gustan, aquí ya no me gusta el Sí, disco entero, me por pasa lo ejemplo, mismo, sí. La ¿cachai? tipografía del disco también es mala. Aquí no, se empieza un Mala, poco, weón, bueno, mala. no sé si acá o anteriormente empieza a aparecer el logo clásico, porque también tienen un logo, po, que es parecido un poco como al de Sí, Alkaline po, Trio, pero en vez del corazón con la calavera es como un puño así hacia arriba. Y con es una, con como un una puño, flecha claro. así que da vuelta. Y que, bueno, no sé. Em, Oye, volviendo a lo de Zack, este weón no tocaba también en una weá como puede Ska, ser, puede Hackfish, ser que ¿puede haya ser? tocado ahí. Sí, Sí, estoy seguro que sale ese pelado en, no sé si pelado en ese momento, pero salía, tocaba puede con ser. una Lo banda vamos a ska, buscar a po. Zach Blair en la fuente principal de bandas, que es Discogs. Sí, Hackfish, Only Crime, tocó en War, tocó después en Hackfish. Dráculas, que era la banda con el baterista de Alkaline Trio. Muy bien, bien. Bien ahí con Hackfish. Sí, pues y entramos a este disco que la verdad es que a mí sí, me empieza como ya a acabar un poco la energía. También llega en el 2008 cuando uno ya también estaba como entrando como en otro sonido, Sí, como totalmente. puta, sentí que me empezó como a decepcionar un poco toda esa luz y toda esa esperanza que había encontrado con los primeros discos que comentábamos al principio. Em, Como que se me empezó a desinflar un poco las ganas de que, puta, porque a ver, independiente de, lo hemos dicho siempre, que si las bandas se hacen grandes, si las bandas llegan a más gente, no es problema para nosotros, pero cuando las bandas empiezan a sonar, sus discos empiezan a sonar que son realmente preparados para que suenen en un estadio, ponte tú, ya eso como que cambia un poco, ¿cachai? No sé, esa es mi apreciación. Cuando los discos tú los escuchás y decís, oh, esta weá se escucha, pero para que suenen en un arena, ¿cachai? Como los discos de Foo Fighters, como los discos de los Sí. últimos discos de Rise Against, ¿cachai? Que son canciones preparadas para multitudes, po, weón, para conciertos en vivo masivos, ¿cachai? No tiene la intimidad o la introspección que tenían las primeras canciones, los primeros discos, que también, bueno, el hardcore, el punk también se caracteriza por tener estos coros, qué sé yo, pero hay una diferencia en los primeros discos, los coros, que uno cachaba que eran cosas íntimas o que eran más piolas, ¿cachai? En cambio, después se hace como para una. Siento que entraron en la máquina que tanto criticaron, entraron en la máquina y. No digo No, venderse, porque al final, ¿qué es esa weá, cachai? Pero entraron como en lo que le exigía un poco la rueda, weón. claro, desde otro punto de vista comercial, igual válido viéndolo en retrospectiva a la carrera, ¿cachai? Porque si tú decís, si no hubiesen hecho esos cambios, ¿cachai? Musicales, o como decís tú, porque igual es como una cosa un poco más estratégica que te tenés que mantener para vender discos y para mantenerte vigente, ¿cachai? Eso te la doy, Claro. ¿cachai? Pero por otro lado, pensando que una banda que acaba de sacar el año pasado su disco número 10 y que aún así se encuentra, como decís tú, tocando en estadios, tocando en festivales, quizá estratégicamente es la decisión correcta, pues, ¿cachai? Para nosotros como fan, desgastante. Sí, claro, no digo que ellos hayan hecho un mal trabajo, No, 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 no claro que no. critico su forma, sino que aquí es una apreciación personal y una weá de gustos. Por eso también después dejé como de seguir su carrera o de prestarle atención a sus cosas, ¿cachai? Porque para mi gusto ya como que había pasado un poco el veranito de San Juan, ¿cachai? Sí, es verdad. Yo también. Yo creo que me pasó lo mismo. Me empezó a desgastar y como que lo escuché con poca energía, ya con pocas ganas. Ya casi incluso precediendo a escucharlo con pocas ganas de escuchar un disco de Rise Against. Entonces, como que ahí empezó a perderse la banda de mi radar, por decirlo de alguna forma. Y de hecho, no recuerdo para nada este disco más que su portada en ese momento, ¿cachai? O sea, ahora lo he escuchado y sé una o que otra canción, sé que está ahí, que es esa que se llama Re-Education, la otra que se llama Hero of Work, son temas que son súper conocidos para la carrera de ellos y para los fans,
Pero ahí yo también escuché también un desgaste también natural, por de alguna Sí. forma. La de la carátula te la doy completamente lo que dijiste, o sea, es como esa época de los pinceles y todo, De horrible. Photoshop, que Sí, claro, y que todos los discos tenían harta weá en esa época, ¿cachai? sí, es verdad. Estaban bien ornamentados con estas cosas, weón, y que al final era un collage de puras weá. Sí, sí. Entonces ahí empezó, por lo menos para mí, a desgastarse un poco mi fanatismo con ellos, po, weón, Sí, a ¿cachai? mí también, Empecé a mí como también. a desilusionar un poquito. Sí, no, sí, quizás desilusión es como la palabra correcta. Pero bueno, avanzando en su discografía, esta es el primer pausa más larga que seguramente tiene que ver, porque ahí ya, para nosotros, para la gente que era como los venía conociendo de antes, era como un desgaste, para otra gente era como una banda nueva, pues porque aquí estaban ya Claro, po, en su apogeo comercial máximo y de claro. gira, y entonces es la primera vez que se toman 3 años para sacar un disco y volvieron el año 2011 con Endgame, que Claro, aquí también hay un cambio de generaciones, hay un cambio de décadas, entonces también el público va rotando, entra otro tipo de público, hay gente que empieza a conocer la banda con este disco, ¿cachai? Entonces empiezan a cambiar varias cosas, pues bueno, pero aquí yo de aquí en adelante yo ya le perdí absolutamente el rastro. sí, He escuchado los discos como para saber en qué andan, obvio, pero no hay nada que me haya quedado así como, oye, la weá buena, no sé, ¿cachai? sí, Porque exacto, ya de sí. aquí siento que es todo muy comercial, de aquí para adelante ya todo es muy mainstream, como Sí, ese sí, sí. concepto culiado tan manoseado. Sí, no, es verdad. Este disco ya, pero como en cuanto a su carrera, como que siempre iban para arriba en el público, ¿no es cierto? Ya entraban al Sí, 10. Con este disco sí, ya entran debutando en el Billboard en el número 2, sí, ¿cachai? O sea, claro, imagínate, en el número 2 es claro, una cosa ya claro. gigante. Y yo en ese tiempo como que también les perdí la pista y cuando de repente vi que eran tan gigantes, como que no me lo podía explicar, ¿cachai? En mi cabeza. Mm. Después escuchando los discos, igual tiene sentido que estos temas están hechos para eso, pues, ¿cachai? De este disco, lo único que me acuerdo de esa época es que me llamó la atención o que quería escucharlo porque hay una colaboración de Matt Skiba donde hace coros un tema que se llama Midnight Hens. em, y por eso lo escuché. Ahora, cuando lo escuché, quise, porque, bueno, hasta el cuarto disco, como decimos, fans total, después le perdí la pista y entonces, para preparar este podcast, me concentré en los discos que no había escuchado, ¿cachai? Y lo escuché de una Sí, po. forma, no sé si neutral, pero por lo menos neutral en cuanto al tiempo, porque el tiempo también te influencia en cuanto a lo que vais escuchando, obviamente, ¿no es cierto? Sí, po, Eh, obvio, 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 y este disco obvio. me pareció incluso mejor que el anterior, Endgame. Eh, sí, sí, ¿En sí, sí. serio? Creo que en Ya, cuenta bien, po. tiene Sí, de bacán. lo No, mira, si sí. yo no considero que sea un mal disco, para nada, pero sí es un disco que está fuera un poco de Sí, mis intereses, a mí también, como pero si tú me suena, decís, elige un ¿cachai? disco después de los 4 primeros, elijo este. Me quedo con Te quedas este. con Creo que el este, mejor. Endgame, claro. Sí, yo igual. Sabes que yo igual, weón. Es como el que más podría tolerar. Sí, exacto. Em, Y viéndolo con altura de miras también, porque yo también hice el ejercicio de escuchar los discos que no me gustan o la época que me perdí de la banda, ¿cachai? Y como te digo, no son malas producciones. eh, sí, rescato varias canciones o fragmentos de canciones, ¿cachai? Pero no sé, pues no es con todo no es con todo el power que partimos el programa con los primeros discos, que era como, weón, la weá buena, la weá buena, la weá buena. Como que después de Endgame ya esta weá no pasó nunca más, ¿cachai? sí, sí. La weá loca, weón. Imagínate que ya en 10 discos ya sacaron 5, pues, ¿cachai? En 10 años, perdón. Y vuelven con esto. Lo que sí, que Claro. puede parecer un poco coincidencia de que sea el disco que quizás más interesante es que aquí volvieron a las raíces en cuanto a la producción. Obviamente siguieron con la dupla Stevenson-Livermore, pero volvieron al primer estudio en Chicago donde grabaron el primer disco, en The Unraveling. Em, Obviamente con un presupuesto ¿Cachai? seguramente infinitamente mejor Obvio, pues, weón. y más grande al que Sí, tenían. pues, obvio. También cabe destacar que después de haber sacado el tercer y cuarto disco en Geffen, aquí pasan a DGC Records, que era como otra filial de Interscope Records.
Entonces seguían en una multinacional, pero iban como avanzando un poco dentro de esos mini sellos multinacionales, porque también siguen volviendo más populares. claro. A mí lo que me gustaba mucho de esta banda era que, lo que comentábamos al principio, como que unía muchas cosas, o muchas bandas, o muchos sonidos que a uno le gustaban, ellos lo transmitían también en los covers, po, weón. Tú sabés que yo soy un amante de los covers y siempre estaban saliendo en compilado, ya sea Psycho Face to Face, Lifetime, Black Flag, aparecieron en una película, esta, lo de Lord of Ah, Dogtown, aparecen tocando en es vivo buena como esa Black película, Flag, weón. o sea, aparecen tocando Fix Me de Black Flag, ¿cachai? Entonces, estaban metidos en un rollo completamente, totalmente de mi gusto, po, weón, ¿cachai? Entonces, por eso yo también les tenía mucho cariño, y por eso también después me dio mucha lata todas mis decepciones personales con estas nuevas producciones, ¿cachai? Tienen hasta un disco como de covers, lados B, qué sé Hay yo. una cosa que nos saltamos un poco, que fue el año 2009, que es obviamente relevante para nuestro podcast, que Rise Against sacan estando en una multinacional, ¿no es cierto? Año 2009, sacan un 7 inch por FAT, se llama Sí, Rise, po. que son dos temas, uno que se llama Grammatizator y otro que se llama Voice of Dissent, que son temas súper agresivos también. Dicen que, bueno, la promoción de Fat, no sé si es que es verdad, porque tú sabes que con los que escribe Fat Mike uno nunca sabe si está hablando en serio o no. Dicen que fue una apuesta, fue una apuesta con Tim y Fat Mike, que le dijo que como perdieron la apuesta, estaban obligados a sacar un 7 inch por Fat, y Tim les dio dos lados B del disco Appeal to Reason. Sí, po. Son sesiones de la Pill Exacto, to y Reason. no suenan mal, de hecho, tan buenos esos temas, no sé. No. Sí, De hecho, lo tengo. sí, sí, vale la pena igual. Pero sí, ya estamos acá en otra nicho igual. Igual lo que decís tú del cambio generacional es una cosa súper relevante, porque imagínate la gente que creció y que conoció el punk rock incluso con esta banda, po. Una banda que está saliendo en la radio, que toca en los festivales y todo, y la Claro, veí pues, weón. en este tipo de eventos, ¿cachai? Y te llama la atención porque obviamente son buenos y suenan bien, y empezáis a descubrir que tienen una discografía para atrás, pues, ¿cachai? Que es lo que le podría haber pasado a la gente con Green Day, como a mí, Claro que pues, sí, pues, ¿cachai? Como weón. que escuché y después conocí los 2 discos anteriores de Lookout, ¿cachai? Entonces, mucha gente llegó acá y llegó a Fat, quizás, pues, Sí. ¿cachai? Llegó a las bandas de Fat, seguramente. Claro, claro que sí, ¿cachai? Y también hay gente que creció con estos sonidos también masivos y de estadio y coros multitudinarios, ¿cachai? Y está todo bien, pues, weón. Son cambios generacionales nomás y ahí cada uno tendrá su lugar en la línea de tiempo con qué empezó y con qué sigue hasta el día de hoy, ¿cachai? Claro, como decís tú, quizá hay gente que se metió en el punk porque, no sé, porque sonaba en la radio Rise Against y entró en un mundo infinito, pues, weón, ¿cachai? Exacto. Sí, qué interesante. No sé si habrá gente que no escucha y que se metió, que Rise Against fue su punto de entrada. Por favor, escríbanos un mensaje y cuéntanos su historia. Me gustaría saberla. Sí, claro, porque aquí estamos hablando de los 2000 en adelante. Entonces, ya, esta es una banda totalmente como de la segunda oleada de bandas de fast, po, weón, como la segunda ramificación, segunda generación. Acá hay una cosa que me parece súper interesante, que hay un tema que tiene como una frase que es igual a la frase de Against Me, o parecía como a la frase de Against Me, Was a Teenage Anarchist, que había salido el disco o la canción un año atrás. eh, y en la primera canción acá dice lo mismo: Don't you remember when you were young and you wanted to set the world on fire? Es lo mismo, que ¿Te alguna acuerdas gente cuando eras lo... niño y querías prenderle fuego al mundo? Exacto. Alguna gente obviamente empezó a hacer cosas. Capaz que sea una mm, conexión entre ambas bandas, pues, Dicen weón. que Acuérdate sí. que también se dijo en su momento que Against Me en su momento fue la banda más grande, punk, la banda más grande del mundo. Rise Against tendrá ese mérito, ¿qué decir? ¿Será la banda punk más grande, o sea, con mayor Ahora, convocatoria? O.
Difícil. Activa porque siguen Siguen activos activos. y todo. Está No, yo difícil, creo que es weón. Blink y Green Day todavía. Los que llevan más. O sea, porque si no sé, pues, no tocó Green Day en un estadio, por ejemplo, ¿cachai? Tocan en estadios solo. Y Blink también. Yo creo que Sí, sorry, Rise Against no tocan, no llenan un estadio solo en Chile. cuando han venido a estadios grandes ha sido cuando han venido Sí, teloneando po, a sí, alguien, po, porque a Chile weón, fueron a ¿cachai? telonear después a Linkin Park. Y después, Claro. que fue un poco, antes de un poco meses de que se suicidara el vocalista de Linkin Park. Y creo que hace un par de años tocaron en Lollapalooza también. ¿Cachai? Entonces ya se empiezan a codear con otras cosas, po. Empiezan a salir de gira con Papa Roach. Entonces se abre como, ya como el circuito punk ya quedó atrás, po, weón, ¿cachai? Aunque sigan apareciendo en los Warped Tour, en los festivales europeos, en todo, ¿cachai? Pero me gustó mucho que siento que cuando ellos vienen en el 2012, los vimos justo a tiempo. Los vimos Sí, justo a sí, tiempo, porque fue justo que había salido este Endgame, pero yo me acuerdo igual claro. que estuvo bueno, se notaba que era una banda más pro, se notaba. Sí, y tocaron casi puros hits, puros clásicos, po. Yo Tocaron me puros acuerdo que era hits, una locomotora la wea. tocaron puros hits. Es que sabían dónde Puros estaban, hits, po. weón. Sí, Sabían y lo que tenían que la darle a su primera vez que público. venían. Claro que sí. Sí. No, fue buenísimo. Yo creo que valió la pena. Yo después, de ahí, yo creo que fue la última vez que lo escuché así como activamente, como que. No, sí, yo también, yo creo. Siento, ahora que lo pienso, siento que fue una buena despedida, weón. La verdad que sí. La verdad que Haberlos sí. visto ahí con un teatro caupolicán relativamente lleno, ¿cachai? Eh, Tocando clásicos de sus primeros discos. Siento que, puta, no pudo haber sido mejor para que después hicieran todo lo que quieran, si está todo bien, ¿cachai? Pero ya no va a volver a pasar una instancia como esa, po. Más encima viniendo con otras bandas, ¿cachai? Haciendo un concierto ya con un montón, con un cartel más bien poblado, ¿cachai? Entonces, puta, sí, buen momento. Ahora que lo pienso y hago en retrospectiva, hago el Sí, yo lo análisis, pasé puta, bien, lo bueno, pasé se bien. agradece. Sí, estuvo Lo bueno. pasé súper bien. Sí. Fueron 2 días. Yo me Sí. acuerdo que en Pennywise el weón cuando se subió al escenario con la ropa de la pega Sí, po. y rompe la ropa de la pega. ¡Fua! No, ¡Oh, esa la imagen la weá tiene mucha buena, weón! gente en su cabeza, ¿eh? Es que Sí, weón. fue buena, sí. No, Fue épico. fue épico. Y sobre todo viendo bandas como Alkaline Trio que nunca pensaste que la iba a ver en Santiago, ¿cachai? Y para todas esas bandas fue la primera vez en Santiago, po, weón. Después algunas volvieron a venir, qué sé yo, pero Anti-Flag fue su primera vez, Strike Anywhere fue su primera vez, Pennywise, Alkaline Trio, Rise Against. Puta, weón. Joya. Joya. Y así como decías tú, de un poco de despedida, se despiden ya casi de la parte ya underground y 3 años después debutan. Hasta aquí llegamos el capítulo de hoy. Ah. Claro, claro. Acá aquí sí que les perdí ya sí, los dos discos anteriores los escuché poco, pero al menos los escuché y me recuerdo que hayan salido y todo. Acá ya les perdí, pero la pista, pero en todo. Sacan el 2014, 3 años después de giras intensas, intensas, sin parar. Regresan con un álbum más introspectivo que se llama The Black Market, que fue en este momento, por primera vez, debutan en el número uno en el Billboard y tienen un disco de oro y venden medio millón de discos. Imagínate, o sea, ya cuando están en su época Locura, weón. gigante comercial, quizás para ellos, en su mejor momento, para mí pasaron debajo del radar, pero completamente. Aparte que la carátula me parece como esa de Totalmente. AFI, de AFI, de December Underground, se parece un poco, ¿no? Como esa onda. Sí, es que en esa época también estaba de moda eso, po, ¿cachai? Como esos tonos, esas tonalidades, ¿cachai? Todo estratégico Todo acá. estratégico, si la weá no podía ser al azar, pues, weón. Sí, no, yo también, a mí este disco pasó totalmente desapercibido, ni siquiera le presté mayor atención, weón, te juro. Lo estuve escuchando algún par de canciones esta semana cuando estábamos preparando el capítulo, pero nada, weón. De verdad que sería un poco hipócrita decir algo al respecto, así como que, ay, no, este disco es muy heavy, muy genial. No, de verdad que no podría, no tengo mayor comentario, weón. De aquí en adelante, la verdad. Así que yo me voy a ir a acostar ahora y de ahí vuelvo, ¿ah? Sí, a mí me pareció que, como lo decía anteriormente, que me parecía que el Endgame era como el mejor.
The Black Market me parece un disco un poco aburrido, por decirlo de alguna forma, como que no malo quizás, como que quizás si lo escuchara más veces habría un par de temas que me gustaría, pero me parece muy también demasiado estratégico el disco, como que tiene todo lo que tiene que tener como para que sea exitoso, ¿cachai? Como que está la balada, ¿cachai? Entonces como que entran con una dinámica que a mí me aburre, esa es la verdad, me aburre y como que Y eso vuelve a pasar con los 4 discos que nos quedan, po. Pasa básicamente lo mismo, usan como la misma estrategia. Estos, a ver, la gente que ama Rise Against y que ama esta época de su, sí, esa etapa de su carrera, disculpen nuestra sí, ignorancia de son solamente apreciaciones personales. Aquí todo bien con la banda, obvio, no hay nada, no hay nada en contra de ellos y que su carrera y que ahora sean exitosos y que ahora toquen para 8.000 millones de personas, da lo mismo, está todo bien. Simplemente estamos siendo honestos y transparentes con nuestras apreciaciones personales nomás, po, weón, ¿cachai? Y, y son cosas y son sonidos y son producciones que en esta época de la vida como que ya no nos prenden tanto nomás, po, weón, ¿cachai? Es tan simple como eso. Weón. Porque se repite, siento yo que se repite un poco el patrón de producción en la canción un poquito rápida, la canción un poquito lenta, la canción con coro, la canción balada, la canción pop, la canción para la radio, ¿cachai? Entonces es como tienen esa montaña rusa, weón, de canciones que al final, puta, weón, no termina siendo ninguna diferente, ¿cachai? Ningún disco distinto de otro para mí. sí, sí, me parece bueno, el último ya es un poco más distinto, pero esta trilogía, digamos, con el 2014 de Black Market, después sale Wolves, 3 años después, el 2017, que tiene una apartada igual parecida a la anterior, venía como con la misma onda, es el primer disco que sacan por Virgin Records. Se iba a llamar, Morning in America, pero fue justo cuando salió Trump. Entonces como que dijo: Sí, no pasa nada, compadre. "No, ni ahí con pasarlo ahí". Hay gente que critica mucho a este disco, Wolves, no musicalmente, sino porque decían que es como un poco inofensivo en cuanto a sus letras, ¿cachai? Porque tú decís, para ser los primeros discos de bandas grandes, ¿cachai? Como del punk en esta como época de Trump y post-Trump, decían, hay una crítica que la encuentro súper precisa que dice, para ser uno de los grandes discos de punk en la América post-Trump, Wolves no aúlla lo suficiente y rara vez muestra sus colmillos. O sea, un poco genérico, un poco de crítica social, sí, pero no lo suficiente para lo que está esperando. Ahora, que le den esta tipo de responsabilidad a Rise Against, tampoco, ¿por qué, cachai? No, claro que no, bo, pero qué bueno que tocaste ese punto porque al final todo lo que hablamos al principio de sus mensajes y todo su activismo, qué sé yo, aquí empieza un poco a ser, cuando, cuando tienen más popularidad de las bandas, siento yo que, claro, como decís tú, la responsabilidad de lo que pasa en el mundo no recae en ellos, ¿cachai? Pero, pero sí, si tenía una popularidad o si tenía seguidores por todo el mundo y tus seguidores y tus fans son gigantes, millones, también es una muy buena oportunidad para decir lo que pensáis, pues, weón. Si lo dijiste toda tu vida, ¿por qué ahora no? Porque ahora tenéis contratos millonarios, porque ahora tenéis otros compromisos con los sellos más grandes, ¿cachai? Entonces, siento como que hay una especie de tibieza después en el Eso mensaje es lo que se les a partir critica. de los Eso es años, lo que se le critica mucho, ¿cachai? más que la tibieza, es como genérico. Hay otro crítica de Punk News que obviamente em, lo calificaron mal, ¿cachai? Dice que este álbum no daña los oídos ni nada, pero tampoco hace mucho. Y como que es como un disco que podría haber sido hace 10 años atrás o haber salido 10 años después. Como que Claro. es como, no es un retroceso en la carrera, pero es un relleno. El reggaetón ha sido más punzante con Trump que las mismas bandas punk, por ejemplo, ¿cachai? Entonces uno dice, puta, weón, eh, claro, pues uno lo hace, uno lo dice por la vereda de la ignorancia nomás, pues de no saber lo que pasa cuando las bandas son tan grandes y tener esta repercusión en el mundo, ¿cachai? Pero sí siento que las bandas cuando empiezan a tener más popularidad, si tuviste un mensaje al principio cuando partiste, cuando nadie te conocía, sí se tiene que mantener, por lo menos tenéis que decir algo, no te podía hacer el weón.
sobre todo cuando te escucha más gente. Eso es lo que El creo yo, weón. disco también tuvo menos promoción de la esperada porque Tim el año 2018 pasó un año, todo ese año sin poder cantar porque sufrió una hemorragia en las cuerdas vocales y tuvo que entrenarse con un coach así profesional durante un año y medio para poder recuperar la voz. Entonces estuvieron ahí totalmente fuera y fuerte igual. Igual me dio, ni siquiera sabía ese dato, me di cuenta después. Así de bajo el radar están para mí. Claro, sí, y también lata sabiendo cómo Tim forzaba su voz en los primeros discos, ¿te acordáis? Que era como que cambiaba de ese grito gutural, cambiaba a algo un poco más afinado y hacía unos Sí, muchos gritos en el primero y el segundo, ¿verdad? y cambios radicales, así como de una frase a otra, y entonces era como, sentía yo que forzaba caleta la voz, pues, weón. Claro, pues, hace sentido un poco con esta hemorragia, po, weón, ¿cachai? Y es súper aplicado, sobre todo ahora tú escucháis sus canciones y es un weón que Sí, canta no, no, la súper bien, banda es pero súper profesional, o bien. sea, el éxito merecido totalmente. El año 2021, que ya en contexto de pandemia, post-Trump y todo, sacan un disco que es conceptual que se llama Nowhere Generation, donde vuelven de nuevo a Stevenson y Livermore, vuelven al Blasting Room. Dicen que el álbum apunta un poco como a los millennials, la generación Z y a todos esos que se les prometió como el sueño americano y la crítica un poco más en ese aspecto media política, pero también introspectiva, donde ellos dicen que hay tres generaciones que no han avanzado, ¿cachai? Que están en lo mismo y que los mismos problemas son los mismos problemas de los que hablaban hace 20 años. No todos quedaron convencidos, el álbum cayó un poco en los mismos patrones de siempre, como lo que veníamos diciendo nosotros, o sea, esa crítica que nosotros también les damos no está ajena en cuanto a lo que se dice. La misma, el tema rápido, el tema gritado, el tema acústico, que en esta se llama Forfight. Así que hay gente que dice que ahí también ya como que se establecieron en los festivales y volvieron comercialmente bien, digámoslo, siempre para arriba. Los últimos 2 discos un poco más Ah, atascados. Y así llegan al disco que salió el año pasado, que me acuerdo, 4 años después, que se llama Ricochet, que es el disco que encuentro más malo, la verdad. O sea, a mí, o no sé, malo es un poco personalizarlo, ¿no es cierto? Pero el que menos me claro. gusta, el que menos me gusta. No, Como no, que no no. hay, como que no hay sorpresa, ¿cachai? Como que sabía lo que va y es como un... Me interesa tu opinión. ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste, no? Este disco. Sí, lo escuché y siento que es un disco de Foo Fighters. Weón, ¿no es cierto? Es como un disco totalmente, como que no es de Rise Against. No, pues entonces de aquí en piensa que de aquí en adelante esta va a ser su fórmula y ya, puta, si en un concierto de aquí en adelante tocan State of the Union, puta, weón, sería lo mejor del mundo que le podría pasar, weón. Igual yo creo que estos locos igual son tan profesionales y también estratégicos que ellos saben a qué público van, po. O sea, si tú vas a ver a Rise Against a un festival grande, ¿cachai? Lollapalooza, se van a tirar para esto y van a tirar uno de los o dos temas Sí, antiguos para los fans antiguos, ¿cachai? Que es lo que hace cualquier banda. Pero si vais a ver a Rise Against tocando, no sé, pues solo, ¿cachai? Igual yo creo que se tiran un poco para atrás en uno de los dos. En algún momento van a empezar con cuando se empiezan a acabar las fórmulas y todo, van a empezar con los discos aniversario y van a empezar The Suffer and the Witness 20 años, ¿cachai? En algún claro, momento eso, y si vienen a una gira así, yo lo claro. voy a ver. La verdad es que me dieron ganas de verlo en vivo, después de como lo había visto solo una vez y como, no sé, como, no lo diría a un festival, ¿cachai? Pero si tocaran así cerca por acá, igual, ¿por qué no, Sí, cachai? weón, a mí me pasa Solos, sí. que Claro, o sea, no de teloneros solo de... y pa 50 personas, y para 50 Sí, personas. no, no, pero me refería no a teloneros de Linkin Park, ¿cachai? Ahí no iría. Claro, 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 claro. Sí, ellos están obligados también a acordarse de sus fans antiguos, igual en sus conciertos, pues, weón. Están cagados, tienen que hacerlo. Me pasa un poco lo que hace AFI ahora, eh, que como que están cambiando totalmente sus producciones y están como dejando un poco atrás su pasado como para meterse en un nuevo camino, para nuevos Sí. públicos, para lo que sea. Igual con AFI me pasa que muchos discos ya, digamos, a partir del Sing the Sorrow, como que todos los discos ya eran distintos y cambios más radicales. Sí, Sí, pues, ahí cambiaron, sí. ahí cambió En todo. Rise Against como que siento que ya, como que hay
3 bloques, ¿cachai? Como que el bloque FAT, Ujú, digamos. Después viene el bloque cuando empieza en la multinacional, que era como el sonido FAT, pero un poquito más producido. Después viene el Foo Fighters total, claro. el banda de estadio. Y el cuarto a mí sería el último Foo disco, Fighters Mood. que ya está, pero ya como en un rock así, que parece hasta Pearl Jam de repente, no sé. Claro, sí, weón, sí, es totalmente otra weá. Es totalmente otra weá. La producción también es distinta. Lo grabaron en Australia con una productora australiana que se llama Catherine Marks, que es la productora de Manchester Orchestra y Boy Genius. O sea, otra mezcla totalmente. Pero a veces digo, ¿por qué La no? portada está filete, la producción está bacán, está todo bien con la weá. Simplemente es un sonido totalmente no Rise Against al que uno está acostumbrado. ¿Cachai? Sí, la portada es Es bacán. Es bacán, verdad, es loco, la como un televisor producción, rompiéndose así como con la la rayo láser estética de o la una cosa weá. así, Si ¿o tú te no? metías al sitio web de, mira, métete a riseagainst.com, tú veí como la estética del disco y bajáis como que la weá se mueve, ¿no? Si está todo bien pensado, weón. Está todo bien, bien elaborado para la Ah, cuestión. mira, no lo he visto. Está bueno. ¿Cachai? Está Hay un bacán, si chop está y bacán la todo. weá. Si no digo que no, de eso no nos estamos quejando. Nos estamos quejando de otras Están cosas. tocando puros festivales, sí. Ya. Acá también, en Europa. No hay ninguna cosa que se pueda ver. Pero bueno, Pero ¿cachai? Que tiene una bien igual, no estética sé. filete, que está todo ornamentado de manera profesional, pues, weón, bacán. ¿Cachai? Sí, 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 sí. Estoy viendo el shop ahora. También están los represses del Unraveling. También, como un poco en ese contexto. Pero está todo bien hecho, weón. Tienen de todo, está banano. Para vender, o sea, ya es una banda ya, pero Sí, pues, tienen un merch grande, es verdad. totalmente agilado. Para ir terminando un poco este bloque, porque ya no podemos hablar nada más, ¿no es cierto? Más que lo que ya hemos hablado por el legado y todo eso. A mí me parece igual interesante que una banda que pasó de tocar para 50 personas, como decíamos, de venir como un demo, se hayan convertido en esto, ¿cachai? Y lleven 10 discos totalmente meritorios, sigan vigentes y estoy seguro que fue el punto de entrada para mucha gente, generaciones mucho más jóvenes que la de nosotros, pues, ¿cachai? Nosotros Claro ya que éramos sí, pues, y viejos ahí uno, cuando tocaron, cuando empezaron. sí, pues, y así uno dice, y uno piensa, puta, ¿por qué otras bandas no se hicieron tan grandes usando una fórmula parecida, quizás no la misma, pero, pero que heavy también eso de pasar de 50 Sí, es verdad personas eso. ¿Qué a, definirá eso? Yo creo que también tiene un no factor de sé, weón. suerte, de tiempo, de estar en el timing. Lo que Sí, sí hay es que es una mucho. banda que siempre fue muy trabajadora. O sea, súper Claro. como inteligente en ese sentido. Eso sí es verdad. No, y también estar dispuesto a nuevas ofertas y nuevos panoramas también, pues, weón, ¿cachai? Por ejemplo, podríamos decir así un ejemplo rápido, NoFX, que NoFX nunca quiso firmar por una multinacional en su momento y tuvieron la oportunidad hasta de comer gratis con los weones, ¿cachai? Pero entonces también hay una disposición de la banda a atreverse a dar el paso, ¿cachai? Como lo hizo Rancid, como lo hizo Green Day, como lo hizo, no sé, lo que sea, ¿cachai? Offspring. Y si no tenéis la voluntad, puta, probablemente pase eso, pues, weón, que no llegué a tocar en estadios, pues, weón, ¿cachai? O a vivir de la música, sí, yo creo que más el O a punto vivir, de tocar en el claro. estadio, ¿cachai? Porque Against Me también lo hizo, ¿cachai? Pero también después se me dejaron un bajón, pues, ¿cachai? Es como esa la constancia, ¿cachai? Y convertir en esto en una cosa ya profesional al máximo, po. No debe ser fácil tampoco, pues, weón. Y aparte que también, pues, weón, tenéis que pensar que hay mucho del qué dirán, de los egos establecidos y todo, pues, ¿cachai? Si soy una banda que va tomando vuelo y va creciendo con el tiempo, también hay más ojos sobre ti, ¿cachai? Entonces hay más gente preocupada de las weas que así, de las cosas que decís, de las letras, de por qué firmáis o dónde tocáis, ¿cachai? Entonces también hay que tener, saber poner el pecho también a toda esa presión, pues, bueno, Exacto, exacto, exacto. ¿cachai? Es como pasar a un equipo grande, siempre damos el mismo ejemplo, pasar de un equipo chico a un equipo grande, no es fácil, pues, weón, ¿cachai? Ya empezaste con tu analogía Sí, pero para futbolística. que te quede claro, pues, estáis pensando cómo nos va a ir hoy día, pues, cómo les va a ir hoy día en el partido. ¿Sabéis qué? El fútbol en general me interesa una mierda. Esa ¿En es la serio, verdad. weón? Ah, pero es que vos soy basquetbolista ahora, pues, No, weón. pero en general como que no sé.
Como que encuentro que la verdad es que siento que el fútbol como es ahora, ¿cachai? Y quizás lo fue siempre así, representa casi todo de lo que no me gusta. Puta, es que Esa es la verdad. lamentablemente el fútbol actual. Entonces no me gusta idealizarlo y romantizarlo más de lo que debería ser, ¿cachai? A pesar de que tengo un equipo y que me Sí, gusta y claro. todo, ¿cachai? Aún así me siento mal con eso porque, no sé, pues, ¿cachai? Viendo ya desde las barras, ¿cachai? Cantos Oh, sí, racistas, po. homofobia, hasta las weas de mafia, hasta lo que decís FIFA y todo. Entonces, por eso como que, no sé. Obviamente me Sí, gusta como sí, claro, o sea, espectáculo deportivo, totalmente. ¿cachai? Pero como que me Claro, claro que sí. No, siento una claro, o wea sea, eso, contradictoria súper a grande, eso me weón. refiero, po. O sea, hablar del fútbol actual, weón, es hablar de racismo, es hablar de corrupción, es hablar de fascismo incluso, es hablar de todo lo que uno detesta en definitiva en la vida, ¿cachai? Em, pero claro, hay cosas que uno no puede negar en la vida tampoco, po, weón, ¿cachai? Hay cosas que uno tiene, tal cual, tal cual. No, o sea, como espectáculo me gusta, pues, obviamente. Sí, te digo es que es como una contradicción, por eso te digo que a veces como que me interesa poco porque yo sigo el equipo y veo, pero hay cosas que ya me las pierdo. De hecho, contradictoriamente, la próxima semana voy a un viaje de fútbol, pues. El próximo sábado voy a ver al Inter de Milán, al San ¿En Siro. serio? Ah, buonasera. Buonasera. Como dice Evaristo, el fútbol ha muerto. ¿Tú vas a ver a Evaristo ahora? Sí, así que quiero puro terminar porque hoy Mándale día saludos. veo a Evaristo, veo a 2 minutos, veo a Eterno Esencia, ¿2 minutos también? también, veo Oh, qué buena. a Weón, veo a Bad Religion, hermoso. pedazo de Mira, día, weón. Así que tengo que ir a buscar una caja que mandó Carlito ahora sí antes de empezar a moverme, sí. Con discos originales. con discos originales, por si acaso. Oye, me gustó el capítulo, a pesar de que a lo mejor a los nuevos fans no les haya gustado nuestras apreciaciones en la última etapa de la banda, pero bueno, son, A mí también. son opiniones personales, no podemos estar de acuerdo en todo y tú tampoco puedes estar de acuerdo en todo lo que decimos. Por eso también es importante que nos escriban, nos comenten, nos manden mensajes, nos manden historias, si están de acuerdo o no con las cosas que hemos dicho acá en este capítulo. Y muy contento de empezar una nueva temporada, compañero. La sexta temporada se viene con muchas cosas, con muchas bandas que venían esperando por mucho tiempo, un par de lives quizás, puede ser. Si tienen ideas especiales, cosas, envíenlas. Nosotros siempre estamos abiertos, siempre escuchamos todo. De hecho, Rise Against lo pidieron mucho el último tiempo, por eso también lo queríamos partir la temporada con esto. Como dice Andy, me gustó el capítulo, me gustó haber de nuevo escuchado Rise Against y a pesar de que los últimos discos no me gustaron mucho, o más que no me gustaron, como que no me dan ganas, no van a ser discos que voy a escuchar siempre. Me gustó el ejercicio de haberlo escuchado de nuevo y una banda que me gustaba tanto y que la seguí tanto, ver en qué están, ¿cachai? ¿Por qué no? Y nada, si hay gente que le da más peso a los últimos discos y que partió al revés, escríbanos, po. Veamos qué es lo que piensan. Me gustaría saberlo. Sí, obvio, si aquí de eso se trata, crear una pequeña comunidad, compartir experiencias, compartir, no sé, po, las distintas sensaciones que nos producen las bandas de las que hablamos o de las bandas que mencionamos en el capítulo. Mencionamos a Only Crime, mencionamos a 88 Fingers Louis, que ya existe su capítulo, por si acaso, si no lo han escuchado, pueden ir a revisarlo por ahí. Pero nada, weón. Eso Sí, es importante. Bueno, yo creo que todos fans de Rise Against ya conocen a Steve seguro. Fingers Louis. Pero bueno, si alguien no lo conocía, a escucharlo Tal inmediatamente. cual. No hay tanto, no, no son tantos discos, así que no les va a llevar tanto tiempo. Sí, Oye, exacto. bacán. Pero bueno, Gusto de verte, Mati. Ya nos habíamos visto hace poco igual en tu visita. Así que nada, pues, partir con alto ánimo esta nueva temporada, temporada 6, capítulo 69, Rise Against. Escríbanos, comenten, compartan, cuéntenle a sus amigos que los gordos han vuelto. hemos vuelto y hemos vuelto con nueva outro, también canción. Aquí se viene. Nos vemos en el próximo capítulo, número 70. Aguante, gordo.